acontecimientos más relevantes del entorno internacional, nacional y local. En el mejor análisis de la televisión, todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Aquí, en La Conjura. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Este lunes ya 17 de septiembre, Alfredo, ya pasaron las fiestas patrias, el grito que se habla, el de aquí estuvo muy desangelado y con rechifle incluido, y a nivel nacional el presidente Peña Nieto hasta corazoncitos hizo desde el balcón de Palacio Nacional. Y bueno, pues como siempre, muchas gracias por su atención a esta emisión número 179. Hoy no está con nosotros nuestro estimado amigo Abel Domínguez Camacho, pues, por cuestiones personales no pudo estar con nosotros, pero Alfredo y Vielma y un servidor estamos dispuestos a narrarle los acontecimientos más recientes de la vida pública, tanto a nivel nacional como estatal, incluso internacional. Y quiero traer a colación, Alfredo, una nota que sale en Reforma, donde la señora Karime Macías, dice Reforma, se compró una mansión de $7 millones ahí en Londres. Hace poco vimos en las redes una fotografía de ella leyendo muy quitada de la pena una revista en inglés. Ahí está precisamente en su pantalla, usted está viendo cómo estaba, y aquí está la casita que dice Reforma, Alfredo, y bueno, ya no sabe uno qué pensar de verdad con estas cosas que ocurren. No sabe uno si es desfachatez, si es cinismo, si es valemadrismo o qué ocurre, pero la verdad es que pues ahí están los acontecimientos, Alfredo, sí, que son producto de muchas cosas que pasaron en Veracruz recientemente. Pues yo lo calificaría de cínica voracidad, no pudiéramos calificarlo de otra manera, a quien tiene bajo su responsabilidad un erario que contiene miles de millones de pesos etiquetados para programas de carácter social, de desarrollo de infraestructura, para la salud, para la educación, y simplemente desatiende todas esas responsabilidades públicas para aprovecharse del patrimonio, en este caso de los veracruzanos, para el usufructo personal. La verdad, Carlos, aquí es tantísimos miles de millones de pesos, son muchos para llevárselos en no se lo acaban, ¿no? Y incluso a toda esa pandilla que los acompañó. Y la pregunta ya ni siquiera es esto de, porque tal como ahora se publica esa residencia de 7 millones, otros dicen que 9 millones de dólares en Miami, y hay otras más del mismo valor por otras partes del mundo. Bueno, igual que eso, uno se pregunta, ¿y por qué sigue libre? Sigue libre la señora, es decir, la Procuraduría General de la República tiene todos esos elementos en su carpeta de información. Toda la información, la investigación que han hecho de este caso, la tiene seguramente ya rebasada. Porque esto no es más que una fuga de información, una filtración, ¿no? Es una filtración. ¿Por qué sigue libre? ¿Por qué al menos no se nos ha informado si la Secretaría de Relaciones Exteriores ya gestionó ante la instancia correspondiente con el gobierno inglés es la extradición de la señora, ¿no? Así Entonces, es. No se entiende, voracidad, pero también se entiende porque hay complicidades ahí totalmente de por medio que no puede explicarse hechos de esta magnitud si no hubiera complicidades dentro del gobierno federal, Alfredo. O sea, no es posible pensar de que esto ocurra y no pase nada con la aplicación de la justicia. Ojalá la próxima administración, tanto federal como estatal, le ponga atención a ese tema. Otro de los temas que resaltó en la semana fue
en relación a la isla de Cuba, 3 cosas que están ocurriendo. Primero, las declaraciones que hace Miguel Díaz-Canel con respecto a Andrés Manuel López Obrador, que le llama la esperanza para América Latina a la llegada de su administración. Luego, por ahí acabo de ver justamente anoche, que me enviaron una entrevista que le hace Telesur al nuevo presidente cubano sobre la perspectiva que tiene para la isla, y habla de temas muy interesantes en cuanto se refiere a la economía, y una más que sabemos por gente pues cercana, amigos que tenemos en la isla de Cuba, que está habiendo movimientos en el gabinete cubano. Digo, era previsible. No podemos olvidar que en abril tomó posesión el presidente Miguel Díaz-Canel. Estamos ya a mediados de septiembre y apenas empiezan a dar movimientos en este momento en las cuestiones que tienen que ver con la academia cubana, con la educación en Cuba. Seguramente vendrán otros ajustes en los ministerios. Es lo que se acostumbra cuando hay este tipo de nuevas administraciones. Incluso pues lo vamos a ver aquí, ya lo estamos viendo aquí en Veracruz, ya lo vimos a nivel nacional, pero son acontecimientos, Alfredo, que ahí están y que marcan la pauta tanto de las relaciones diplomáticas que habrá entre México y Cuba próximamente con López Obrador en la presidencia, y evidentemente que mira con muchísima simpatía al gobierno cubano, y tanto del gobierno cubano que también ve con simpatía la llegada de López Obrador a la presidencia, Alfredo. Sí. No dejan de ser expresiones de carácter diplomático, por supuesto, porque si revisamos la prensa de hace 6 años en México, encontraremos que lo mismo habrán dicho del presidente Peña Nieto en su lugar, como en su momento lo hicieron con Lula da Silva. Y en fin, son cuestiones de carácter de relaciones internacionales, en donde pues más vale ser generoso y amistoso en ese tipo de expresiones, claro, que decir, por ejemplo, no confiamos en López Obrador. No lo van a decir nunca, ¿no? Pues nunca lo van a decir, porque para empezar, bueno, sería entrometerse en los asuntos de un país ajeno, ¿no? Pero bueno, sí, López Obrador es una esperanza, lo fue para los lo es para nosotros, para los 30 ¿no? millones de mexicanos que votaron por él, por los que no votaron de igual manera, porque finalmente es el presidente electo y va a ser el presidente durante los 6 años siguientes. Esperamos, por supuesto, que las expectativas que se levantaron durante la campaña se vayan cumpliendo, aunque ya aquí lo hemos dicho, pesimista no es más que un optimista bien enterado. Es difícil, es muy difícil, lo pudiéramos asentar aquí de una vez y para siempre, decía un maestro, de una vez, de que no va a cumplir con todo. Ya lo dijo. Ya lo dijo. Ya se dio cuenta que el país está en bancarrota. Fíjate que yo creo que no se haya dado cuenta en la campaña, pero no tenía otra cosa que decir más que ofrecer lo que le gustaba o le gusta a la gente. Quiere escuchar a la gente, ¿no? Así es, sí, lo que quiere escuchar la gente, porque me niego a pensar que él no haya estado enterado como está. Ahora dice que pues, están recibiendo prácticamente a un país con una economía en ruinas, con la inseguridad pública, como le dijo Durazo, también en ruinas, etcétera. Bueno, una serie de situaciones objetivas que están ahí, que todo el mundo conocemos, pero que de alguna manera en la expectativa de la campaña nos hicieron sentir que a lo mejor los equivocados somos nosotros, que no entendemos cómo está esto, y ellos que ofrecían lo que ofrecieron, pues sí conocían que lo pudieran resolver, ¿no? Porque ahora igual en la industria petrolera, pues ya Rocío Nale dijo que en un año no se va a recomponer. Personalmente nunca lo creí, pero bueno, lo dijeron, ¿no? Pues sí, fueron ofertas de campaña que ya se verá cómo se va a ir presentando. Lo cierto es que hubo una reunión reciente con los familiares de los desaparecidos, donde estuvo Andrés Manuel López Obrador junto con la que va a ser secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, donde fue muy dramático lo que se escuchó ahí, Alfredo,
y se vio claramente que impactó a López Obrador los señalamientos, un papá que casi se desmaya ahí en la búsqueda de su hija, diciendo que tal vez era la última vez que lo veía porque ya había sido amenazado de muerte por parte de algunos malandros, una señora que señaló también que si se tenía que hincar para que le hicieran caso, toda esa drama que viven los familiares de los desaparecidos, que no se conforman, Alfredo, y tenemos que decirlo, con ese postulado del perdón, ¿no? Es decir, mientras no encuentren a sus seres queridos, es difícil para un ser humano permanecer impávido o de otorgarle al perdón a una serie de barbajanes, de fascinerosos, de ampones que lastiman a la sociedad mexicana, Alfredo. Sí, es difícil, sobre todo, como dijo Mora, líder del movimiento insurgente allí en Michoacán, es difícil pedir esto y hay que saber a quién se le pide, porque si se lo piden a quien no ha sufrido esa desastrosa situación, pues a lo mejor dice, pues sí, perdón, ¿no? Pero a quien lo ha vivido, quien lo está sufriendo, esto no es posible pedírselo. A mí me llama mucho la atención de esa reunión que estuvieron López Obrador, la que va a ser secretaria de Gobernación, y este poeta Sicilia. Novia Durazo. No, Novia Durazo, que es el que ha venido presidiendo este tipo de reuniones. Estuvo, ¿no? Alejandro Encinas, que va a ser subsecretario de Derechos Humanos. De Derechos Humanos, pero quien va a ser el secretario de Seguridad Pública, a quien le va a corresponder en parte el tratamiento de que esto no se repita, pues no estuvo, ¿no? Y sí, por supuesto, es muy dramática esa interrelación entre el gobernante o futuro gobernante y el ciudadano que clama por justicia, que quiere que no haya impunidad y sobre todo quiere encontrar a sus seres queridos. Y en el escenario pues no se ve, tantos años que han transcurrido, algunos otras semanas, etcétera, y ciertamente es un escenario triste, ¿no? Dramático. Digo, es increíble el dolor que sufren quienes han perdido un hijo, un hermano, un padre, ¿no? Había una niña también ahí con la fotografía de su papá, que no aparece, ¿no? De verdad, la tragedia que ha vivido nuestra patria y que vivimos en Veracruz, por supuesto, porque no podemos soslayar que dentro del territorio mexicano tal parece que Veracruz es la que tiene más fosas clandestinas de gente que fue asesinada y que fue enterrada en lugares, pues en lugares ocultos, ¿no? Ya estamos dándole la razón, el tiempo le está dando la razón al padre Solalinde, que hace algunos años señaló que Veracruz era el cementerio clandestino más grande del país. Esa es la verdad. Y sobre todo ahora con este reciente descubrimiento en Arbolillo, en cerca de Alvarado, donde se habla de más de 170 cadáveres, Alfredo, y que quiso deslindarse en una rueda de prensa este cuate, ¿cómo se llama? El fiscal Winkler, que diciendo que era de 2 años para atrás y que luego lo desmintió Javier Duarte, diciendo que era imposible técnicamente señalar que era de más de 2 años, y que luego la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo desmintió también. Me dicen por ahí en los pasillos de los runs que hay por ahí en el Congreso, corre un rumor de que hubo una reciente reunión entre algunos diputados, del fiscal y el gobernador, y vaya usted a saber si es cierto o no, ¿eh? A mí se la paso tal como me llegó, que el gobernador cacheteó a Winkler por las tarugadas que hizo con estas declaraciones sobre la fosa clandestina de Arbolillo. Digo, conociendo como se conoce el temperamento del gobernador, pues no es descabellado pensar que le haya soltado ahí un cachetadón. Vamos a un corte y regresamos.
Secundaria y preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Contamos con sistema mixto y escolarizado. Visítanos en nuestras instalaciones, calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, Poza Rica, Veracruz. O pide informes al 782-822-3350. Búscanos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. Y en nuestra página web www.prepagavino.edu.mx. Secundaria y preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Esto es Links de Sociedad 3.0, el resumen semanal de noticias del diario electrónico sociedad3.0.com. Yo soy Jaime Ríos Otero, me da mucho gusto saludarle. Bienvenido. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Sociedad 3.0 Televisión, en Twitter, @sociedad_30 y en Facebook, Sociedad 3.0. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. La calidad tiene nombre, Bachillerato IBES. Somos un sistema que te permite egresar con un alto nivel académico, grupos reducidos y educación de calidad. Ven a formar parte de la mejor comunidad, Bachillerato IBES. Contáctanos al 817-2026 o al 817-4879 o visítanos en nuestras instalaciones en Juárez 87 en el centro de Jalapa. Búscanos en Facebook como Bachillerato IBES. Bueno, estamos de regreso, Alfredo, y otro de los acontecimientos nacionales fue que ya se aprobó la ley para que nadie más gane más que el presidente. Ya falta obviamente promulgarlo por parte de Peña Nieto, que todavía está en funciones, pero ya está aprobada la ley en el Congreso. Van a pasar muchas cosas, Alfredo, porque hay poderes autónomos como la Suprema Corte de Justicia, como el mismo INE, como tantas dependencias que ganan mucho más. Digo, sus representantes ganan mucho más de lo que se está poniendo como sueldo López Obrador, que 108,000 pesos. Y en ese contexto, pues se da que el Senado rechaza ya un plan de austeridad que la Suprema Corte de Justicia hizo llegar al Congreso y que le pareció muy chata. ¿Cómo ves este tema? Sin embargo, quienes están moviendo este asunto no son improvisados, son gente con experiencia política, sobre todo. Estamos viendo a Ricardo Monreal, a Porfirio Muñoz Ledo en la Cámara de Diputados. Son gente que piensa
y que le dieron la vuelta, justamente diseñan una ley para hacerla de cumplimiento obligatorio, no porque el presidente lo proponga o porque X personaje lo una ley diga, que estaba congelada ahí, una ¿no? ley que desde luego el presidente Peña Nieto la va a promulgar, pues, para el que él ya se va, él ya se va de todos modos, y en el plan en que se encuentra con el presidente electo, pues le está concediendo absolutamente todo, no está oponiendo ninguna resistencia ni ha puesto ningún obstáculo, ¿no? Y lo va a hacer, lo va a hacer, y así en esos términos será difícil que cualquiera, por muy autónoma que sea la institución a la que pertenezca, se resista, porque es el imperio de una ley, ¿no? Así es. Ahí está, le dieron la vuelta, y creo yo, bueno, insisto, son gente de mucha experiencia, como por ejemplo cuando López Obrador dice que él no va o ni trae sed de venganza, que no va a meter a la cárcel a nadie para hacer un escándalo, que porque la mafia del poder sí lo hizo solamente para destacar, etcétera, etcétera, y que con Rosario Robles pues no hay nada, que ella no es más que un chivo expiatorio, a pesar de que el chivo expiatorio pues lo ha convertido la Auditoría Superior de la Federación. Hay registros contables que hablan de irregularidades, de desvíos, recursos, ¿no? Y desaparición de más de 700 millones de pesos. Y en este caso, por mucho que lo diga el presidente electo, de todos modos, creo yo que es una medida de él, perfecto, yo no. Pero habrá que preguntarle, o que le diga a Ricardo Monreal que ya no la llame a la Cámara, porque Ricardo Monreal dijo que le iba a llamar para comparecer ante la Junta de Coordinación Política del Senado para que explicar eso de los desvíos que tienen registro en la Auditoría Superior de la Federación. No es un cuento. Así es. Eso de chivo expiatorio lo dice López Obrador, pero lo que diga López Obrador, por muy presidente electo que sea y que vaya a ser presidente constitucional, no quiere decir que sea lo absoluto, ¿no? No, por supuesto. Ni que nosotros lo vayamos a admitir así, a tragárnosla, ¿no? Entonces creo yo que esta señora Robles debe de preocuparse. Como deben de preocuparse muchos, porque López Obrador dice: yo no tengo sed de venganza, pero allá los otros, ¿no? Alfredo, yo soy el bueno, los otros son los malos. Me parece una estrategia más una estrategia que una claro. que una actitud, ¿cómo decirte?, de perdón, ¿no? Sí. Porque de verdad, digo, muy pocos mexicanos vamos a estar de acuerdo en que si hay irregularidades, denuncias y hechos comprobados sobre que le meten la mano al cajón, tienen que sancionarlos. Y no va a ser López Obrador, realmente tiene razón, él no está en sus funciones ni la investigación ni la aplicación de la justicia. Se supone que hay poderes, el legislativo para la rendición de cuentas, por supuesto, y el judicial para la aplicación de la justicia, y que deben ser los encargados. Por eso digo yo, de manera personal y de manera muy respetuosa, pienso que no es más que una estrategia, pero de que les va a caer la guadaña, les tiene que caer la guadaña. O sea, han saqueado al país, Alfredo, han perjudicado el desarrollo nacional con tantas necesidades que tienen los mexicanos. Lo mismo ocurre en Veracruz, es decir, por mucho que nos digan que aquí también perdón y olvido, no puede ser. Digo, hay muchísimas irregularidades que se dieron durante las 3 últimas administraciones. Yo creo que ya la administración de el gobernador Miguel Alemán parece blanca alrededor de los últimos 3, que han sido de verdad avasalladoras sobre los recursos públicos de los veracruzanos. Entonces, debe de ser una estrategia. Ojalá, por el bien de la República, se aplique la justicia sobre todos los rufianes, no solamente los fascinerosos que andan en las calles traficando con droga o los ¿cómo se llaman estos? Guachilogueros que andan robándose combustible, que guachicoleros, que por cierto, la ciudad de Puebla estuvo en gravísimo riesgo, porque ahora ya no nada más se chingan la gasolina, Alfredo, ya le están entrando al gas, al gas LP. Yo coincido contigo en eso de que es una estrategia de López Obrador, pero lo será completamente siempre y cuando
se deslinde de la aplicación de la Procuración de Justicia, porque mientras la Procuraduría General de Justicia forme parte del Ejecutivo, será responsabilidad del presidente de la República, o bien la autonomiza con una fiscalía autónoma, ¿verdad? Y o bien pues a través de la... Pero ya dijo que no, ¿no? Pues ese es lo que preocupa también, ¿no? Es lo preocupante, aunque porque no hay forma de deslindar a la Procuraduría de la Presidencia de la República, ¿no? Es un poder, la Procuraduría está sujeta al Ejecutivo. Así es, salvo que la conviertan en Fiscalía Autónoma, y entonces sí, pues yo no soy el que va pero a... no será a corto plazo por lo que se ve, ¿no? Bueno, ya teniendo a la disposición al Congreso, ya eso se hace en una semana, ¿no? Sí, eso es rápido. Rápido. Oye, por cierto, el alcalde de Puebla muy cuestionado con este asunto de la fuga de gas, sí, porque no se apareció. O sea, yo creo que le sacó, porque había un riesgo inminente de que una explosión, pues es gas LP, es gas con alto nivel de explosividad, y cualquier chispita pudo haber generado una tragedia verdaderamente impresionante. Qué poca madre de estos guachicoleros, de verdad, que llegan y perforan tubería, se les escapa y salen corriendo, ¿no? Y les toca a ellos también, porque no se van a escapar de eso, ¿no? Y este señor critica la intervención de bomberos y de todos los cuerpos de auxilio que desalojaron a la población, pero no tuvo el valor para pararse ahí donde estaba el conflicto, como era su responsabilidad, porque finalmente es el alcalde de la ciudad de Puebla, ¿no? Es decir, los alcaldes tienen que dar la cara, tienen que ser los primeros que estén enfrentando los problemas, y aquí vemos que como buen pimpope, Alfredo, no dio la cara. Pues al menos coordinando, ¿no? Pues coordinando, porque para ir ahí a la zona de peligro, pues ya también sería suicida, ¿no? Pero suicida. Tanta gente que está ahí de sus por supuesto, ¿no? Ya en los cuerpos. Hay que reconocerle a los bomberos, a la gente de protección civil, a todos los que se movilizaron precisamente para hacer posible el desalojo, ¿no? Pues fueron miles de personas. Hubiera sido una desgracia. ¿No? San Juanico se hubiera quedado... No, peor. Hubiera sido mucho peor que San Juanico, peor, ¿no? Mucho peor. Definitivamente. Claro. Sí, y bueno, ya pasando al plano estatal, Alfredo, fíjate que la semana pasada se llevó un foro educativo en el estado de Veracruz, en el puerto de Veracruz, más bien en Boca del Río, en la USB de Boca del Río. La USB es la unidad de servicios bibliotecarios de la Universidad Veracruzana. Está ahí en Juan Pablo, esquina con una de las avenidas principales de Boca del Río. Fue un encuentro arreglado, se podría decir, porque los ponentes pues dejaron mucho que desear, ¿no? Y lo que más destacó de este asunto, Alfredo, es que los líderes de las secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la 32, me parece, o 36, la 52, los que están aquí en Veracruz, que participaron, fueron fuertemente chiflados. O sea, ladrón, no representas a nadie. Digo porque yo fui testigo, estuve ahí. Ajá. Y me di el grado de rechazo terrible sobre estos líderes, venales líderes sindicales de la educación, que definitivamente estuvieron a favor de la reforma, y ahora como ya cambian los aires, pues ahora ya ahora defienden que se derogue la reforma, pero nadie les cree. Ya los profesores, la gran mayoría de los profesores del estado de Veracruz, pues ya no los quieren, ¿no? Ya sienten que no los representan. Estuvo, por supuesto, el próximo secretario de Educación, Esteban Moctezuma, estuvo el gobernador, estuvo la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, y los líderes sindicales. Y más allá de la propuesta que básicamente para mí, desde la perspectiva de un servidor, son pura retórica, porque de verdad que la educación no solamente son las cuestiones que contempla la reforma educativa, que de suyo es importante, por supuesto, y que no puede avanzar la calidad de la educación sin la participación de los profesores, pero la educación es mucho más allá que esta participación de sectores
que básicamente se centran en la educación inicial, ¿no? Tenemos que pensar en la educación media, tenemos que pensar en la educación superior, en las cuestiones de cobertura, en las cuestiones de reprobación, en las cuestiones de deserción. En todos los niveles tenemos problemas serios en Veracruz. No se trataron, incluso estuvo este señor Víctor Arredondo también hablando de un Veracruz que ni en sueños conocemos en materia educativa, hablando de sus logros cuando fue secretario de Educación, más pareciendo que más se estaba ofertando ahí para una posible chamba con la nueva administración, porque de verdad quienes conocen de educación saben, por supuesto, la actuación del señor Arredondo dentro de la Secretaría del Ramo y por supuesto de las enormes carencias. Lo cierto es que Veracruz es el 5º lugar nacional en rezago educativo, y esa es una vergüenza, y que ahora, con el asesinato de 2 profesoras rurales en los caminos allá por Guayacotla, las hayan asesinado al resistir un asalto, y que 2 funcionarios públicos de primer nivel de esta administración hayan declarado lo que dijeron, de verdad que lastima la dignidad de sus familiares y de todos los veracruzanos. El secretario de gobierno, Pelafustán, se apellida Franco, dice que fueron incidentes. El asesinato de 2 profesoras para el secretario de gobierno fueron incidentes. Eso fue lo de que declaró. Y el secretario de Educación declaró que no sabía lo que pasó, Alfredo. Imagínate cómo es. Es terrible, ¿no? Tú conoces, eres un profundo conocedor de la materia educativa, ese ramo lo conoces a la perfección. Yo, como ciudadano veracruzano, ciudadano mexicano, que de alguna manera pues hemos visto la forma en cómo ha venido siendo el desempeño de la educación en la República Mexicana, pues me queda todavía la preocupación. Está bien que se dé marcha atrás a la reforma educativa, pero ojalá lo que venga pues sea mejor para componerlo, ¿no? Así es. Porque si vamos a retroceder a los tiempos en que el sindicato tenía la rectoría de la educación, y en este caso le correspondería a la CENTE, pues entonces pues, ¿en qué mundo, en qué país todo cambió vivimos, para que siga igual? Para que siga igual y todavía un poquito peor, ¿no? O más peor, como dice el pueblo. Entonces sí es preocupante, porque eso de desaparecer la evaluación, pues es preocupante. Esperemos que no la le modifiquen, que le pongan otro nombre, ¿verdad? Que se siga evaluando los procesos. Esa es una cuestión importante, pero que los capaciten. Sí, claro. Y que sobre todo los que no puedan acreditar esa evaluación en la primera, la segunda o incluso en la tercera evaluación que hagan, pues se capaciten más y que no pierdan sus derechos laborales, porque esa es la principal demanda, ¿no? De todos los profesores. Y tenemos que decir algo con mucho orgullo: Veracruz tiene excelentes profesores, Alfredo. Cierto. O sea, gente de verdad que se juega la vida. Y vemos que hay problemas acá en la Sierra de Zongolica, que muchos profesores han sido asaltados, y que ahorita en algunas escuelas no hay clases porque la Secretaría de Seguridad Pública no es capaz de garantizarles la seguridad, y no van a sus comunidades a dar clases porque saben que los van a asaltar. No, y con toda razón, además están jugando la vida. Ya vimos con las profesoras, ¿no? Entonces, es importantísimo garantizarles los derechos laborales a los profesores, pero también, para alcanzar la calidad, tenemos que capacitarlos. Es decir, la docencia, el proceso de enseñanza-aprendizaje, no es nada más tener el conocimiento, sino saber transferirlos, saber impartir, enseñar, ¿no? Exactamente, saber enseñar, y con una enseñanza que tenga que ver más con las cuestiones de la vida que con las cuestiones teóricas. Tenemos que revisar los programas de estudio de educación básica, de educación media, de educación superior. Hace falta una reforma integral a la educación en México y en Veracruz. Después de este foro, Alfredo, hubo una comida privada a la cual agradezco que me hayan invitado, donde no estuvo presente el gobernador. Sin embargo, estuvo presente el sector empresarial más fuerte del estado de Veracruz, con el próximo secretario de Educación.
Moctezuma Barragán, Esteban Moctezuma Barragán, en un privado de algún restaurante de ahí de Boca del Río. Se trataron temas interesantes. Yo vi a un sector empresarial muy accesible, con propuestas. Se llegaron a 4 propuestas importantes. La primera es que a propuesta del próximo secretario de Educación, de Moctezuma Barragán, el sector empresarial en Veracruz asumió como propia la idea de darle infraestructura a las escuelas de Veracruz. Es decir, Veracruz tiene más de 23,000 escuelas ubicadas en territorio estatal, de las cuales más de 21,000 son públicas, Alfredo. Pero de esas 21,000, o más de 21,000, casi el 70% tiene carencias de infraestructura. Y cuando hablo de carencia de infraestructura me refiero a agua potable, pisos, pisos obviamente de cemento, energía eléctrica, y subsisten de manera muy lamentable en el estado de Veracruz. Para hablar de educación de calidad, pues se empieza por la infraestructura. Claro. Y el sector empresarial asumió la responsabilidad de reparar y de darle infraestructura a muchas de las escuelas en Veracruz. Eso fue un buen logro de Moctezuma Barragán. Un segundo tema que se trató ahí fue de que, como en Estados Unidos, hacía referencia el próximo secretario, donde los niños más aplicados del país los mandan a otros lugares que no son sus orígenes para que conozcan el país completo. Así lo hacen en Estados Unidos y así lo propuso que lo va a hacer aquí en México la Secretaría de Educación en cuanto entre en funciones Esteban Moctezuma. ¿Qué quiere decir esto? Que niños de otros lugares, los más aplicados del país, van a visitar algunas zonas, algunos estados que son representativos de la nacionalidad mexicana, y propuso que los niños que vinieran a Veracruz fueran atendidos, fondeados y paseados con cargo al sector empresarial, que también aceptó esa propuesta por parte del secretario. También me parece un programa muy interesante, que los niños más aplicados vengan a Veracruz, conozcan nuestra cultura, conozcan nuestros aspectos turísticos, nuestra gastronomía, tantas cosas que tiene que ofrecer Veracruz a todos los niños y a todos los mexicanos. Un tercer punto que se trató y que propuse en eso fue la vinculación empresa-universidad. Tenemos mucho rezago en la cuestión de los diseños curriculares, porque las escuelas no tenemos o no generamos el perfil adecuado para los profesionales que se desempeñan en el sector laboral. Entonces, el sector empresarial acordó con el próximo secretario que van a intervenir y van a proponer el perfil de los profesionales, y además la prestación del servicio social o de prácticas profesionales en sus empresas, pero realmente haciendo funciones de su disciplina, no como ocurre ahora, que mandas a un muchacho a prestar un servicio social y lo ponen a sacar copias o a hacer café o a otras cosas que no tienen que ver con su profesión. Garantizar eso. Otra de las propuestas que le hice yo a Esteban Moctezuma es que el Programa Nacional de Becas es un programa, el PRONAVES le llaman, que fondea alumnos de educación superior en instituciones públicas, también se extendiera al sector privado, lo cual le pareció muy interesante al secretario, y son temas que ahí están sobre la mesa. Ojalá y se consoliden llegando a las nuevas autoridades educativas, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Nos vamos a un corte y regresamos. La
calidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8-123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. Esto es Links de Sociedad 3.0, el resumen semanal de noticias del diario electrónico sociedad3.0.com. Yo soy Jaime Ríos Sotero, me da mucho gusto saludarle. Bienvenido. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Sociedad 3.0 Televisión, en Twitter, @sociedad_30 y en Facebook, Sociedad 3.0. ¿Qué tal? Soy Julio Ricardo Blanchet Cruz. Hola, Miguel Ángel Cabrera. Los invitamos a que nos sigan en el programa Opiniones y Comentarios de 1 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, en Sociedad 3.0 y todas sus plataformas digitales. Los esperamos. Recuerden que su opinión es siempre la más importante. Estamos de vuelta. Arturo, discúlpame, tomé el micrófono porque considero muy importante el desarrollo educativo del Estado de Veracruz y como participante del sector me indigna la situación de la educación en Veracruz. De verdad que la hemos llevado a la ruina por completo, y en este contexto de la educación pues ya vemos cómo diversos grupos están atacando. Por ahí se apuntó el rector de la Universidad Veracruzana, Raúl Arias. Algunos medios lo filtraron. Está, por supuesto, el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, San Yacén, el maestro de San Yacén, y está por ahí un muchachito Carreón, me parece que se llama, que presume de ser ahijado del Baester, y que también ya hizo una reunión donde se destapó como próximo secretario de Educación. O sea, la educación es mucho más importante que un puesto político, deberíamos de entenderlo. O sea, pero lo vemos como una posibilidad de manejar recursos por miles de millones de pesos, porque la Secretaría de Educación en Veracruz es la que maneja más recursos, y nos olvidamos realmente de lo que se necesita en Veracruz en materia educativa, que son programas de alfabetización, abatir con el rezago que hay en primaria, en educación primaria. O sea, no es posible que Veracruz, un estado como Veracruz, que tiene la mayor infraestructura
en el Estado, Alfredo, tanto de profesores como de escuelas, como de alumnos, más de 2 millones de alumnos ya hay en nuestro Estado. O sea, esté en el lugar que esté, en el cabuz de la calidad educativa, 5º lugar nacional en rezago educativo. Mucho hay que hacer en Veracruz como para estar pensando en llegar a ocupar un puesto por cuestiones políticas, por cuestiones electorales o por cuestiones financieras. La educación es mucho más que querer estar despachando como secretario. Claro, ¿no? Claro, sobre todo por la responsabilidad que eso implica, que es llevar la educación a millones de niños veracruzanos y mexicanos. Creo, sin embargo, que si yo me sintiera capacitado para el desempeño de una secretaría como la de Educación, capacitado auténticamente, me interesaría estar a la cabeza, claro, contribuir, y pelearía por estar a la cabeza, por tratar de hacer realidad a través de esa responsabilidad lo que creo yo que es mejor para la conducción de la educación en México y en Veracruz particularmente. Pero apuntas bien, normalmente la fruición por ser secretario de Educación estriba en figurar políticamente, en ganar una posición de tal manera de usufructuar todos los beneficios que ésta conlleva, ¿no? Ojalá el gobernador electo Cuitlahua García tenga el tino suficiente y que decida por el bien de Veracruz muy bien sobre quién va a ser el próximo secretario de Educación en Veracruz. No en función de si es de izquierda, no en función de si es de Morena, no en función de si es de X partido, en función de que sirva y sepa. Porque fíjate, a propósito de que si es de izquierda, yo me he hecho esa reflexión. El ser de izquierda no garantiza realmente nada, ¿eh? Nada, porque de izquierda es el actual gobernador de Morelos, de izquierda, según le pongo... Bueno, pero es que además no lo podemos poner entrecomillado porque siempre han venido desde la escuela en ese sector, ¿no? Lo ha sido el gobernador de Morelos, el de Michoacán, los famosos chuchos que encabezaron miles de manifestaciones, lo ha sido Rosario Robles, y miren ustedes, son de izquierda, ¿eh? Sí. Son de izquierda. Dicen ellos, pues ¿no? Eso es lo que dicen, ¿no? Yo no soy más de izquierda yo que ellos, pero además es cuestión de calificativos. Simple y sencillamente, para ser servidor público, buen servidor público, se requieren dos cosas. Una, desear trabajar para los demás, o sea, tener sensibilidad social y tener vocación de servicio, ¿no? Y conocimiento. Y conocimiento, por supuesto, ¿no? Oye, y como hablando del gobernador Cuitlahua García Jiménez, ya aterrizando en los temas estatales, se vio que se ha visto que va endureciendo el discurso con respecto a la administración de Yunes Linares. Ya vimos en Córdoba cómo señaló de manera enfática que los diputados federales deben de empujar las denuncias que hay en la Procuraduría General de la República con respecto a Miguel Ángel Yunes y toda la estela de acusaciones que hay en contra del gobernador actual de Veracruz, e incluso denunció la venta de activos a precios de remate de vehículos de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz, señalando incluso que un camión de volteo, Alfredo, que pues sabemos que su precio es carísimo, lo estaban vendiendo en 20,000 pesos. Y una llanta cuesta más. Asociando que recientemente declaró el gobernador Yunes Linares que no le va a dejar nada a la administración que viene, que no hay recursos, pues señala que si están vendiendo 20,000 vehículos, no sé cuántos tenga la CEO, todos los vehículos que tenga la CEO los está a precios de remate, pues que se va a chingar esa lana, ¿no? O sea, ¿cómo ves este endurecimiento del discurso? Sí, veo un contraste muy definido entre lo que ocurre a nivel nacional, entre el presidente electo López Obrador y el presidente en funciones Peña Nieto, donde sus relaciones son buenas, son positivas,
tienen una transición bastante tersa, garantiza una muy buena toma de posesión, etcétera. En cambio, aquí en Veracruz, la confrontación, como apuntas, es muy directa, son señalamientos que hace muy serios, el gobernador electo contra el gobernador en funciones, que por cierto no responde. No hay una reacción en ese sentido, ya sea por prudencia o por las razones que fueren, pero sí la relación entre ambos es muy difícil, y no me imagino un traslado del poder del electo, del funciones al electo juntos. No me imagino a un gobernador Yunes Linares entregándole el poder a Cuitláhuac. Este es un escenario que por curiosidad pues se nos pinta difícil, ¿no? Muy difícil, pero el enfrentamiento, eso de decir que se está robando los activos, pues es severo. ¿En serio? Porque además implica tener que comprobarlos, ¿no? Así y es. Claro, ahorita no los puede comprobar, tendría que tomar posesión para así decirlo, pero mientras tanto lo dice. Es serio esto, ojalá no pase del mero discurso, ¿no? Sí, por el bien de todos, ¿no? E incluso, más bien, si realmente hay hechos irregulares, se investigan a profundidad, Alfredo, porque independientemente de si es terso el proceso de entrega-recepción, que evidentemente, como tú señalas, no lo es ni lo será, a pesar de que la semana pasada también se instaló ese Consejo Ciudadano para la transferencia que es entre puros cuates, ¿no? Entre puros cuates, se ve bien complicado el traslado, ¿no? El traslado de la administración estatal de una administración a otra. Pues claro, seguramente ya está tomando las previsiones del caso con despachos especializados para la revisión de la administración pública que sale, y seguramente por parte de la administración que está en funciones ha de estar cuadrando ahorita todo, Alfredo, porque seguramente le van a revisar hasta los pliegues de la ropa que usaron durante su función pública, ¿no? Ya hay una confrontación directa que, como tú bien dices, Miguel Ángel Yunes Linares, quizás por prudencia y a contrapelo de su carácter, porque Miguel es contestón, o sea, se pone al brinco, le dicen algo que no le parece y responde. Y ahora, ante estos señalamientos tan directos por parte del gobernador electo, pues se ha quedado callado, y sorprende de que, pues digo, la prudencia no ha sido una de sus cualidades, ¿no? Ni mucho menos la serenidad, ¿no? Sí, por eso yo eso de perdón y olvido no lo creo mucho, no creo mucho. Al nivel federal, López Obrador ya se reunió con MIT, estuvo también con Jaime Rodríguez. No se ha querido reunir con Anaya. Pero con Anaya no lo ha hecho. Fue el más impulsivo en contra de López Obrador, Anaya, y no lo ha hecho. Y acá en Veracruz no sabemos si efectivamente, porque muchos dicen es que el gobernador no le ha hablado al gobernador electo, quién sabe si lo haya hecho, ¿no? Así y algunos no tomaron ninguna llamada, etcétera. De eso no estamos enterados. De lo que estamos enterados es de ese discurso hasta agresivo que trae el gobernador electo en contra del gobernador en funciones. No es esto algo que yo esté inventando, lo leemos todos los días. Así es. Porque es agresivo, se Así le dice es. que está robando los activos del gobierno. En fin, insisto, no es tersa esta transición, y será de pronóstico reservado, ¿no? Y lo vamos a ir viendo conforme y en la medida en que se acerque el día de la toma de posesión, el 1 de diciembre próximo, y a partir de ahí también cuáles van a ser las acciones que inmediatamente se van a tomar, porque obviamente la información que tiene el ORFIS pues es una información que no porque el titular tenga por allí una ausencia de crédito, de todos modos es una institución a la que hay que confiar esa información que tenga, ¿no? De cuál es el resultado de la auditoría a la cuenta pública
17 Esa. y la del 2018, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues es de pronósticos reservados, no. Lo cierto, Alfredo, lo que yo veo es que al gobernador electo le hace falta un operador político de nivel. Sí. Esa confrontación, pues no la tiene que tener él, Alfredo. Es decir, no se trata de que sean pares, ¿no? Se trata de que tenga un operador político que sea el que confronte si hay que confrontar, que sea el que consense si hay que consensar, que sea el que acuerde si hay que acordar, Alfredo. Es decir, y en el escenario del equipo que está integrando el gobernador electo, pues en mi percepción haría falta un perfil de esos para completar el gabinete que no está asumiendo en este momento el secretario de gobierno. El secretario de gobierno se está reuniendo con los grupos sociales de la entidad, los grupos organizados, con los alcaldes, llegando a acuerdos para la gobernabilidad. Pero se necesita alguien de verdad con mayor maña, con mayor carácter, con mayor fortaleza y con mayor claridad para este proceso de transición. Es decir, a los veracruzanos nos interesa que se sancione, por supuesto, a los pillos que le han metido mano al presupuesto público, pero también les interesa que este proceso de entrega-recepción pues sea lo más accesible, lo menos complicado, pues, que pudiera haber, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva ahí faltaría alguien que estuviera ya siendo el enlace. No sabemos si ya se ocurrió, pero tal pareciera que no ha habido nada, ¿no? Sí, efectivamente, pero Eric Cisneros pues viene precedido de buena fama, de gente que conoce del manejo político. ¿Por qué no lo ha hecho? Pues, es cuestión de estilos también, o porque el propio Cuitlahua García pues quiera aparecer, ¿no? Porque además también tenemos al presidente de Morena, que juega un papel muy importante, y por supuesto no se ha desgastado, ¿eh? No, pues él no se desgasta, ya está enfocado a su próxima responsabilidad, ¿no? De muchísima importancia, que finalmente ojalá haya un acuerdo entre el delegado federal y el gobierno y el gobernador del estado, de tal manera que no haya una confrontación adicional, porque es lo que menos queremos los veracruzanos. Los veracruzanos ya tenemos 14 años de problemas irresolutos, entonces queremos que empiecen a resolverse, y para eso los veracruzanos estamos dispuestos a apoyar al gobernador viene, ¿no? Siempre y cuando pues entre en esa lógica, ¿no? En la lógica de la solución de los ingentes problemas estatales, que son la seguridad pública, en primer término, que es el desarrollo económico que no existe, que es una infraestructura que está en términos deplorables, de las peores de la República Mexicana, en un estado tan señero como es el de Veracruz, que aporta pues buena parte del Producto Interno Bruto al Producto Nacional, ¿no? Así es. Entonces esto debe componerse de alguna manera. Veracruz nunca había estado tan mal como a partir del 2004 para acá, ¿no? Así es. Y aunque ya nos están mandando, que ya se está acabando el tiempo, vale la pena comentar, Alfredo, que ya se reabrió aquí a nivel Jalapa una parte del estacionamiento de Plaza Ánimas. Finalmente la presión que hicieron hace unos días los empresarios y gerentes de las empresas que venden ahí en la plaza hizo efecto. Digo, seguimos esperando el dictamen técnico de Protección Civil, pero ya hoy se abrió el espacio, bueno, ayer, hoy, no recuerdo cuándo, pero ya vemos que ya se retiraron algunos de ellos y abrieron una parte del estacionamiento de la explanada, la que está arriba, ¿no? Y sobre esta importantísima plaza que ha venido disminuyendo sus ventas de manera dramática, Alfredo. O sea, una vez más se comprueba que la presión pues es la única que le hacen caso a las autoridades, porque pues no dan resultados aquí en Jalapa, Alfredo. El problema en eso es que bien, ya abrieron,
¿hicieron algo de obra para poder, Nada, digo, no se ha para visto poder nada. justificar el por qué la cerraron? ¿O nada más fue por la mera presión? Porque entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay fisuras serias de estructura en el estacionamiento? ¿O qué fue? ¿Qué fue? Porque el alcalde jalapeño, pues en una reunión pública dijo que había problemas de estructura, estructurales, ¿no? exactamente. Por una sola presión, está bien, hay que atender a la gente, pero efectivamente hubo esa fisura. O van a poner en riesgo si la hay solo por atender a una presión, ¿no? Así es. Ese es el problema. Pero bueno, ya de Hipólito Rodríguez francamente no extraña nada, ya llevamos un año, esperemos el programa de baches, a ver si lo puede hacer, ya no, obviamente. De veras, y un año, ¿qué pasó, no? Está inundada de baches, de verdad es tremendo. Digo, los que circulamos diario por nuestra ciudad, nos damos cuenta que el problema de los baches eso se ha agudizado, querámoslo o no. Es tan patético que nos estamos preocupando por los baches en vez de estar pensando en las grandes obras de infraestructura, ¿no? Yo no sé qué está haciendo con los recursos de Jalapa. Son alrededor de 1,100 millones de pesos de presupuesto anual. Pues si los tenían dispuestos de la federación, ya se perdieron. Ya se perdieron. Ya estamos en septiembre. Sí, ya se tendría que el año fiscal, ¿no? el ejercicio Digo, fiscal, las participaciones federales. Claro. Pero bueno, usted jalapeño, usted veracruzano, son los que siempre tienen la mejor opinión. Mientras, pues le agradecemos el favor de su atención a esta emisión número 179 de La Conjura. Y se nos acabó el tiempo, Alfredo. Ya se nos acabó. vamos. Que tenga usted un buen día. Hasta las 180, sí. Así es. Los acontecimientos más relevantes del entorno internacional, nacional y local. En el mejor análisis de la televisión, todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Aquí, en La Conjura.